si usted abre Isaías capítulo 40 en su Biblia, y yo le voy a invitar a que usted lo busque en su casa, a que lo lea. Usted se va a encontrar que Isaías 40 tiene una promesa tremenda para nosotros. Váyase hacia los versículos finales, y se va a encontrar con una promesa tremenda para personas que están cansados, que están espiritualmente cansados. Dice: Él le da fuerzas al que está cansado. Él levanta al que está caído. Él fortalece al que no tiene ánimos. Las personas, dice, los jóvenes se debilitan y caen, pero los que esperan, quiere decir los que confían en el Señor, tendrán nuevas fuerzas. Esa es una promesa para usted. Dice: levantarán las alas con un vuelo como si fuera el de las águilas. Las águilas llegan más alto que prácticamente cualquier ave que usted pueda conocer en el mundo creado, y la razón para ello es que saben extender las alas ampliamente cuando se encuentran con corrientes tibias de aire, y las disparan hasta lo más alto. Quiere decir que puedes alcanzar lugares más altos en la vida, no por la fuerza tuya, porque tu fuerza te lleva hasta un límite, pero la fuerza de Dios está allí cuando el Espíritu Santo sopla sobre tu vida y le crees a Dios. Y lo que es imposible para ti, Dios lo hace posible. Levantarán las alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Estás cansado la tarde de hoy? ¿Estás espiritualmente cansado? Es la pregunta que se me viene a mí cuando yo leo, porque cuando leo que Isaías diga: Dios da fuerzas al cansado, yo me pregunto: ¿por qué los seres humanos nos cansamos algunas veces? ¿Por qué espiritualmente nos agotamos? ¿Por qué a veces en la vida no tenemos ganas de pelear más cuando antes fuimos personas que peleamos muy duro y que logramos muchas cosas? ¿Por qué nos debilitamos cuando Dios promete que Él va a estar ahí, que hay fuerzas y que nos toma de la mano? ¿Qué es lo que pasa con nosotros muchas veces? Yo creo que el capítulo 40, y por eso lo invito a usted a que lo lea en casa, el capítulo 40 de Isaías nos recuerda a nosotros que hay algunas razones por las cuales los seres humanos a veces pierden el norte, y especialmente los hijos de Dios. En primer lugar, Dios te dice que vas a renovar las fuerzas cuando tú pones tu esperanza en el lugar correcto. Es decir, es que yo creo, según Isaías, que hay ocasiones en que nosotros nos apoyamos demasiado, más de la cuenta, en la persona equivocada, en las personas equivocadas, en los lugares equivocados. Si usted ve el verso 23, usted se va a dar cuenta que cuando Dios quiere darle fuerzas al cansado, le indica una fuente de cansancio, y es haber confiado en quien no tenía que confiar. Dice: Dios sentencia a los grandes del mundo y los reduce a nada. Apenas han comenzado, apenas comienzan a echar raíces cuando sopla sobre ellos, marchitando sus obras, y el viento se los lleva como paja. ¿Con quién me compararán? ¿A quién me dan por igual?, pregunta el santo. El verso 17: para Él todas las naciones son como nada, menos que nada son a su vista, simple vacío y espuma. Dios dice, verso 6, váyase al verso 6 y vamos a amarrar lo que estoy diciendo aquí, o lo que creo que Dios nos quiere decir. La voz ahora dice: grita. ¿Y qué debo gritar?, pregunté. Di a gritos que todo hombre y mujer es como hierba que se marchita, y que toda su belleza se aja como las flores que languidecen. La hierba se seca, la flor se marchita bajo el aliento de Dios. Igual le ocurre al frágil ser humano. La hierba se seca y se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá viva para siempre. Hay algo que Dios te quiere decir hoy, y es: si pusiste a una persona
si pusiste una empresa, si tu esperanza fue el gobierno, si tu esperanza fue un ahorro que tenías por ahí, si tu esperanza estaba en un esposo que se fue, si tu esperanza estaba en una novia que te dio vuelta, si tu esperanza estaba en unos planes que los seres humanos arman, Dios dice: para mí los planes de los seres humanos son como nada. Las naciones son como nada. ¿A quién tú le temes? ¿A quién le estás dando demasiada importancia en la vida? Dios te dice: las cosas del mundo, las personas se marchitan como las flores, porque esa es la naturaleza de los seres humanos. Pero el que confía en la palabra de Dios pone su confianza en el lugar correcto, porque la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Bien hace aquel que pone su esperanza en lo que Dios le dice, en lo que Dios le promete. Va a sostenerse en medio de las dificultades. Israel cometía el error en la época de Isaías muchas veces, en que cuando le venían amenazas de invasiones de reinos poderosos que mandaban noticias y les decían que los iban a invadir, Israel a menudo se sentía tentado a regresar a Egipto, porque Egipto tenía ejércitos más poderosos y armamento más poderoso que el de Israel. Isaías es uno de los profetas que Dios usó en esta época para decirles una y otra vez: no pongan su confianza en el lugar equivocado, porque van a terminar cansados. Si tú estás cansado espiritualmente hoy, sería bueno que te preguntaras: ¿a quién le has dado más de la cuenta? ¿Quién te frustró y quién te mintió y quién te dejó? ¿Y quién no cumplió expectativas que tenías? Y yo te llamo de parte de Dios, porque lo hace la palabra de Dios, a que no pongas tu confianza en cosas que se acaban. Pon tu confianza en la palabra eterna del Señor. Dios le dijo a Israel: te voy a guardar, y lo libró. También le dijo a Israel: ustedes van a ser invadidos porque se olvidaron de mí, pero cuando ustedes hayan aprendido la lección, los voy a regresar a esta tierra y me van a adorar. Y es exactamente lo que sucedió. Bendito tú y tu vida cuando tú pones tu fe en lo que Dios te dice en su palabra, y no en hombres y mujeres, naciones y gobiernos que no pueden cumplir. En segundo lugar, yo creo que Dios nos quiere decir a nosotros en esta tarde, si estamos cansados, espiritualmente hablando, pon tu adoración en la persona correcta también. Porque a veces ponemos a personas y ponemos cosas en un altar donde solo Dios puede estar. Miren lo que Dios le dice a esas personas en el verso 19. ¿Cómo describir a Dios? ¿Con qué compararlo? ¿Con un ídolo? ¿Con una estatuilla hecha de molde, enchapada en oro y con cadenas de plata en torno al pecho? Israel sabía quién era el Dios verdadero, pero lo había olvidado en medio de las pruebas que tenía. Y así nos pasa a algunos de nosotros. Sabemos quién es Dios, pero se nos olvida a veces muy rápido. Cuando el enemigo está tocando la puerta, cuando estamos peleando con la enfermedad, cuando la desilusión nos dejó en el piso, comenzamos a dudar si Dios realmente es el Dios que puede sostener la vida. Y a veces comenzamos a distraernos poniendo a personas y negocios y placeres y cosas en el lugar que no les corresponde. Dios le dice a su pueblo en el verso 16 que a veces, antes de leerlo, observe eso, a veces las personas que están cansadas espiritualmente buscan descanso, buscan vitalidad en ritos, en costumbres, en tradiciones de carácter religioso, en ir a un lugar sagrado, en tratar de hacer votos a una persona, en tratar de hacer oraciones. Hay gente, yo recuerdo que en momentos de angustia en nuestra familia, mamá, que era una mujer criada bien, o sea, criada en las cosas de la fe cristiana, pues cedió ante el consejo de esas amigas que no son tan amigas
que le decían, mire, hay una señora por allá que lee las manos, hay otra mujer por allá que hace tal cosa, y cuando ella revuelve los chiles con el vinagre y les mete no sé qué, usted va a ver que su esposo se va a volver a enamorar de usted. Y qué sé yo, la gente es tan creyencera, tan supersticiosa, prefiere 1000 veces hacerle caso a un horóscopo que abrir las páginas de la Biblia y decir lo que el Dios eterno promete. Y Dios dice, no busquen en donde no se puede encontrar descanso. No busquen en aquel lugar que los va a dejar más vacíos a ustedes. No le den el lugar que no le corresponde a un ídolo. No traten de practicar cosas religiosas simplemente porque creen ustedes que son como especie de amuletos espirituales con los que Dios se va a manifestar. No, señores, Él le dice a Israel y se lo dice a usted, me lo dice a mí. No es en prácticas religiosas, es en una vivencia con el Dios verdadero. Ni todos los bosques del Líbano, dice el verso 16, contienen leña suficiente para consumir un sacrificio que baste para honrarlo, ni son suficientes todos sus animales para ofrecérselos a nuestro Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Aún ustedes, Israel, que son el pueblo al que Él le ordenó sacrificar ovejas y presentarlas en un altar, no hay suficientes sacrificios cuando la fe no está puesta donde tiene que estar. Dios tiene que estar en el primer lugar en tu matrimonio. Dios tiene que estar en el primer lugar en tu vida. Dios tiene que estar en el primer lugar en tus planes. Entonces los que están cansados recibirán nuevas fuerzas. Dios te trajo esta tarde aquí para calibrar tu corazón. Dios te puso a escuchar este mensaje para calibrar tu corazón, porque tú estás diciendo, quizás yo voy a una iglesia, yo tengo buenas costumbres, miren, hasta yo ando mi Biblia, la tengo en el celular y también la tengo aquí por si acá. Óigame, no se trata de buenas costumbres, se trata de poner a Dios en el centro. Si tú estás cansado, necesitas volver a poner a Dios en su lugar, ponerlo en las prioridades en tu vida, darle verdaderamente el lugar número 1 en tu vida. Y tercero, ¿qué le dice Dios al que está cansado? Quizás nos está diciendo, confía en la misericordia de Dios, porque Dios se compadece del que está cansado. A Dios no le asustan los que están dudando. Dios no se hace de la vista gorda cuando usted se cae en el camino. Usted mueve a Dios a la compasión siempre. Pero a veces no lo creemos. Mire cómo decía Israel: oh Jacob, en el verso 27, oh Israel, ¿cómo pueden decir que el Señor no ve sus tribulaciones y no procede con justicia? Dios le tuvo que decir a Israel: ustedes están dudando de que yo me compadezco de ustedes, alcen los ojos a los cielos. Verso 26, ¿quién creó los planetas y las estrellas y las llama a cada una? Escuche, con un nombre cariñoso. Me encantó esta traducción de la Biblia. Léalo, ahí está en pantallas. Él llama a las estrellas a cada una con un nombre cariñoso y las cuenta para cerciorarse de que ninguna se ha perdido o extraviado. Y yo digo, si la revelación santa de Dios me dice a mí que Dios sabe el nombre de cada una de esas estrellas, que son millones y millones, con mayor razón sabe dónde tú estás, lo que tú estás pasando, lo que estás pensando. Aunque tú te sientas lejos, si eres oveja del Señor, Él dice: te voy a cuidar como un pastor cuida a sus ovejas, con amor, con delicadeza. Dios no se olvida de nosotros. Yo no podría decir jamás que Dios no conoce lo que yo estoy viviendo, porque Él escucha mis palabras y las tuyas, y aún los pensamientos que no te atreves a decir. Los conoce, los pesa y los valora, porque para Él tú eres importante. Si hoy estás cansado, es que quizás estás dudando de la empatía de Dios, de la misericordia de Dios, que sabe que tú y yo somos polvo, somos poca cosa, somos
menos que nada a la vista de ese Dios grande, pero Él decide tratarnos como lo más bello y lo más importante y lo más cercano a su corazón, porque tiene misericordia. Y por último, voy a dejarles 2 pensamientos. Si quieres descanso, lo primero que te invito a hacer es leer las palabras que inician. Es curioso cómo el Señor me habló a través de este capítulo. Comencé por el final para entender de qué Dios me quería hablar y me llevó al principio del capítulo para cerrar el llamado que tenía para mí, y se los comparto a ustedes. Dios te quiere decir, si estás cansado hoy, tengo buenas noticias, tu prueba tiene final. Tu prueba va a terminar. Tu prueba no es eterna. Tu espera no es eterna. Dios te manda a decir en esta tarde, de parte de su corazón, dile a Israel buenas noticias, consuelen a mi pueblo. Dile de parte del Dios de ustedes, háblenle a Jerusalén tiernamente, díganle que han terminado sus días de dolor y amargura, sus pecados han sido perdonados y el Señor le dará el doble de bendiciones comparado con el castigo que ha recibido. Y yo digo, wow. Me acordé de como dice la Escritura, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. A mí no me han dado de acuerdo a esas cabezonadas que cometí de joven. A mí me han dado la gracia de Dios. Yo estoy parado en un lugar que yo no merecía, ni me importa, porque no es por lo que yo merezca, es porque a Dios le complace darle a usted el doble en misericordia que por los pecados que usted alguna vez cometió. Gracias a la gracia de Cristo Jesús, a su sacrificio en la cruz, no solo nos perdonó los pecados, sino que nos lleva a lugares que no merecíamos ni soñábamos. Nuestra vida, y yo lo puedo decir hoy, mi vida solo se explica por el favor y la misericordia de Dios, porque donde ha abundado el pecado, Dios hizo sobreabundar su gracia sobre mi vida. Dios te va a dar el doble por aquello que hayas perdido, que hayas dejado, por las desilusiones que hayas vivido. Él quiere derramar gracia sobre tu vida. Tu prueba no va a durar toda la vida. Y por último, si quieres descanso, el Señor te dice, prepárame un camino en tu corazón. Porque donde sea que Dios se vaya a mover en la vida de las personas, Dios siempre pide, ajusta lo que tengas que ajustar, perdona lo que tengas que perdonar, arrepiéntete de lo que te tengas que arrepentir y busca a Dios otra vez con todo el corazón. El Señor le dijo a su pueblo, escuchen, oigo a alguien gritar, abran para el Señor un camino derecho y parejo en el desierto. Si hay gente aquí en un desierto, si hay gente aquí cansada, el Señor le dice, tú puedes prepararme un camino para que yo te visite en tu desierto, y te aseguro que te voy a visitar. Dice, rellenen los valles, nivelen las colinas, enderecen las sendas torcidas, allanen los sitios ásperos del camino, y la humanidad entera contemplará la gloria del Señor. El Señor lo ha dicho y Él cumple.